Acá en Más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, efectivamente son tiempos complejos con un escenario internacional que se sigue complejizando de una guerra que se suponía que iba a ser corta y no lo fue, con las consecuencias que ya conocemos para la suba del precio de los alimentos, que volvió a traer la inflación a la discusión en el mundo y presiona la inflación en la Argentina en un momento muy delicado. La última noticia tiene que ver con el trigo. La India prohibió las exportaciones de trigo. El trigo no es un gran exportador de trigo, sí es un gran productor, es el segundo productor del mundo, pero gran parte de lo que produce lo consume internamente. De todas maneras, el anuncio de India hizo enseguida que subiera el precio del trigo a nivel internacional, metiendo más presión para la discusión que está teniendo ahora Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, con las molineras, pidiéndole crear un fideicomiso que de alguna manera evite que se vea esta suba del precio internacional reflejada y presiones sobre el precio de la harina que se vende acá, sobre todo la bolsa de 20 kilos, como nos decía el oyente, que utilizan las panaderías, y eso presiona además sobre algo que es muy sensible en la mesa de los argentinos, ¿no? El tipo de consumo que hay acá, el trigo es muy importante. Así que Feletti insiste todavía con la necesidad de subir las retenciones, una receta que, según Feletti, la visión del kirchnerismo permite desacoplar las subas de los precios internacionales, porque le bajás el precio que le pagan al productor al cobrarle más impuestos por exportar, que eso son las retenciones, haces que el precio local baje, o sea, el precio que recibe el productor es más bajo, o el exportador o las molineras es más bajo si le tenés que restar el valor de la retención. Entonces lo que está diciendo Feletti hace rato es: yo no tengo instrumentos acá si ustedes no le suben la retención. Bueno, el gobierno insiste con Alberto Fernández que hay que buscar otras salidas, como hubo en su momento en el aceite, por eso verán que todavía muchos supermercados y demás, en los que cada vez se consiguen menos los precios cuidados, limitan la cantidad de aceite que puede comprar una persona. Y a eso además le tenés que sumar lo que está pasando en China también, que tiene una política bastante inexplicable para muchos de coronavirus cero. Y entonces cuando estalla un caso provocan y llaman a unas cuarentenas feroces. El otro día hablábamos con un argentino que está en Shanghái y que decía está encerrado, pero que ni siquiera puede recibir al delivery, sino que le tienen que dejar las cosas en la puerta. Bueno, esta política de coronavirus cero lo que hizo fue generar mucha cuarentena y provocó una desaceleración de la economía china que también repercute negativamente. Con lo cual, el contexto internacional, Alberto Fernández suele decir que Cristina Kirchner no tiene en cuenta en sus análisis que a él le ha tocado una pandemia y ahora todo lo que está pasando. Es cierto que el contexto es complejo, pero el problema son las expectativas inflacionarias acá en la Argentina. Hoy Clarín lo que dice es que, dada que las últimas paritarias fueron al 60%, la nueva evaluación es al 70% de inflación anual. El gobierno todavía, por supuesto que además arrancó el año en 30 y pico, 40, 50, y ya finalmente terminó avalando las últimas paritarias al 60%. El gobierno está intentando bajar esas expectativas y mantenerlas alrededor del 60%, pero es un momento súper complejo. De hecho, ayer el Banco Central tuvo que subir nuevamente también las tasas de interés en la medida en que se acelera la inflación. Lo que trata el Banco Central es de que sigan siendo atractivas también las colocaciones en pesos, pero a la vez también va subiendo la tasa de interés que los bancos cobran. En este caso le autorizó suba de lo, insisto sobre esto porque mucha gente se financia con el saldo de la tarjeta de crédito. El Banco Central ahora lo está regulando. Hubo un tiempo en el cual esos saldos los bancos te cobraban cualquier cosa, ahora está un poco más acotado porque está limitado y regulado por el central, y ayer lo subió al 53%, o sea que está por debajo de la inflación o a la par, según como quieran mirarlo, pero 53% anual, pero con los gastos de financiamiento y todo, y el IVA, perdón, el costo financiero total, más el seguro, termina siendo el 82% de interés. Te cobra la tarjeta cuando le debes más de 200.000 pesos, cuando pagás el monto mínimo y mandás el resto a financiar, terminás pagando 82%. En estas tasas igual todavía es más barato, porque lo regula el central, que sacarte un préstamo personal. Hubo un tiempo en que convenía sacarte un préstamo
consumo personal y en todo caso cancelar el monto mínimo de la tarjeta no es el caso. Pero la verdad es que el contexto internacional, en efecto, para el tema más delicado que tiene hoy la Argentina, que es el tema de la inflación, no estaría ayudando, aunque ningún país, hablábamos hace un ratito con Venezuela, si uno mide Venezuela era el país más inflacionario del mundo, hoy Maduro ha logrado salir de la situación de hiperinflación y en los primeros meses del año lleva acumulada una inflación menor a la que tenemos nosotros. Se supone que en mayo la estimación es que la inflación sería del 5%, pero ya en junio van a entrar la suba de las tarifas. Pues es una situación en la cual también, en atención a una convicción que tiene el gobierno, pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bajar el peso de los subsidios en el déficit, que significan, aportan mucho al déficit fiscal. Y eso ha subido los primeros meses del año, también de la mano del contexto internacional, quiso subir el precio de la energía, con lo cual a partir de junio se va a venir además el aumento de las tarifas de luz y de gas en el área metropolitana, predominantemente si es que el gobierno logra llevar adelante la suba a pesar de la oposición de un sector importante del kirchnerismo.